El interior de Exilio 7 estaba sumido en una atmósfera densa y sofocante. El sonido rítmico de los motores reverberaba por los corredores, mezclándose con el murmullo inquieto de los prisioneros. Exilio 7 no era una nave de guerra, era una prisión flotante, diseñada para transportar a los criminales más peligrosos de la sociedad galáctica. Cada prisionero allí llevaba un pasado sombrío, muchos eran exmilitares, terroristas o contrabandistas capturados en los rincones más lejanos de la galaxia. Para nosotros, los oficiales a bordo, la tarea era sencilla, asegurar que todos llegaran vivos a la colonia penal. Pero, en esa región remota del espacio, la calma siempre escondía algo peligroso. El comandante Hess era la personificación de la rigidez militar. Un hombre de poco más de 50 años, con la piel desgastada por el tiempo, marcada por años de servicio en múltiples planetas. Intercambiaba pocas palabras, siempre enfocado en seguir el protocolo al pie de la letra. Yo, Teniente Cormac, ya había servido bajo su mando el tiempo suficiente para conocer sus manías. A diferencia de él, la oficial táctica Irina Vaslov, joven y con un espíritu indomable, tenía una postura siempre alerta y una mirada que parecía prever problemas antes de que surgieran. Juntos, éramos el trío responsable de la seguridad de la nave, los prisioneros, confinados en los sectores inferiores. Eran un espectáculo aparte. Venidos de varias partes del universo, formaban facciones basadas en rivalidades de sus historias de violencia. Humanos y otras especies coexistían, pero la tensión entre ellos era constante. Sabíamos que una simple chispa podría desencadenar una revuelta. El olor metálico de la nave, mezclado con el sudor de los prisioneros, hacía que el aire fuera casi irrespirable. Irina y yo discutíamos frecuentemente sobre las pésimas condiciones de Exilio 7, pero sabíamos que, mientras estuviéramos en camino a la colonia, eso cambió cuando la Federación Galáctica nos contactó inesperadamente. El silencio fue interrumpido por una transmisión directa en el canal de comando. Hess, al recibir el mensaje, mantuvo su expresión impasible, pero el contenido era claro: un cambio de ruta. Un planeta, localizado a algunos años luz de nuestra posición, albergaba un artefacto vital para la guerra contra la inteligencia artificial, IA. Ese artefacto contenía información capaz de cambiar el curso del conflicto. Un escalofrío recorrió mi espalda, e Irina, a mi lado, arqueó una ceja. ¿Vamos a desviarnos para una misión así? Con estos prisioneros a bordo, murmuró. Hess, sin dudar, reafirmó que órdenes eran órdenes. Redirigió Exilio 7 hacia el planeta. A medida que la nave ajustaba su ruta, la tensión, antes controlada, crecía de forma palpable. Lo que era una simple transferencia de prisioneros se había convertido en una misión potencialmente suicida. Cuando nos acercamos al planeta, la atmósfera de la tripulación estaba cargada de incertidumbre. Contrario a lo que imaginábamos, un mundo inhóspito destruido por la guerra, el escáner reveló algo inesperado: un planeta terraformado, con campos verdes, bosques densos y océanos cristalinos. Irina y yo intercambiamos miradas de incredulidad. Ese planeta no constaba en ninguno de los mapas de la Federación, lo que significaba que su existencia había sido mantenida en secreto. O, tal vez, escondida por un motivo aún más siniestro. Antes de aterrizar, una nueva transmisión llegó, esta vez de los propios gobernantes del planeta. Nos recibieron con una hospitalidad desconcertante, como si nuestra llegada fuera esperada. Esto solo aumentó la incomodidad. Hess, fiel a las órdenes, ignoró las sospechas y autorizó el aterrizaje. Seguiremos el protocolo, afirmó, con su frialdad habitual. Conoceremos a los gobernantes y recuperaremos el artefacto. Nada más. Mientras descendíamos por la rampa de la nave, la sensación de aprensión que me invadía era innegable. La vegetación era demasiado exuberante, los gobernantes, demasiado pulidos, y la oferta de ayuda, demasiado rápida. Irina, siempre atenta, susurró: «Esto no tiene sentido, Cormac». Por primera vez, estuve totalmente de acuerdo con ella. Algo profundamente erróneo estaba en juego. El descenso de Exilio 7 fue demasiado suave para un planeta tan inexplorado. Nuestras naves prisioneras no eran conocidas por aterrizajes delicados, pero el terreno parecía haber sido preparado, como si nuestra llegada hubiera sido prevista desde hacía mucho tiempo.
los gobernantes que nos saludaron. Figuras elegantes en trajes impecables, hablaban con una formalidad excesiva. Sus voces resonaban por el sistema de comunicación con una claridad casi artificial. El aire era respirable, la gravedad prácticamente idéntica a la de la Tierra, y todo parecía perfectamente adaptado a la vida humana. «Parece una trampa», murmuró Irina mientras descendíamos la rampa, sus ojos atentos a cada detalle. El comandante Hess, sin embargo, demostraba la misma indiferencia. «Seguiremos el protocolo», repitió, con la voz fría y enfocada. Para Hess, seguir órdenes era lo único que importaba, pero algo dentro de mí gritaba que deberíamos salir de allí lo más rápido posible. Fuimos recibidos por una delegación que se autodenominaba el Consejo de Custodios. Sus posturas rígidas y sonrisas pulidas solo aumentaban mi incomodidad. Todo parecía ensayado. Nos condujeron a un gran salón rodeado de colinas verdeantes, donde hablaron sobre prosperidad y paz, y de cómo el planeta había sido terraformado para convertirse en una utopía. Pero el ambiente era artificialmente perfecto, demasiado sin fallas, y eso era profundamente perturbador. Mientras el comandante Hess intentaba extraer información sobre el artefacto, me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se revolviera: no había vida animal en el planeta. Ningún sonido de pájaros, insectos, nada que indicara la presencia de fauna. Incluso rodeados de exuberante vegetación, el silencio era absoluto. Irina también lo notó. Cuando nuestras miradas se cruzaron, entendí que compartíamos la misma sensación: algo estaba muy fuera de lugar. Poco después del aterrizaje, los prisioneros, que permanecían confinados en sus celdas, comenzaron a desaparecer. Al principio, pensé que era un intento de fuga. Después de todo, prisioneros peligrosos como los que transportábamos harían cualquier cosa para escapar. Pero la realidad era mucho más siniestra. Una inspección rápida mostró que las cámaras de seguridad no captaron nada anormal. De repente, los prisioneros simplemente no estaban más allí. Hess desestimó la situación como un error en el sistema de monitoreo, pero Irina estaba segura de que algo imposible estaba sucediendo. La desaparición de los prisioneros pronto se convirtió en un misterio insoportable. No había señales de lucha, ninguna evidencia de que las puertas de las celdas hubieran sido forzadas. Éramos pocos oficiales en un planeta alienígena y, de repente, nuestra propia nave parecía estar bajo el control de algo más allá de nuestra comprensión. Cuando se les preguntó sobre los prisioneros, los custodios sonrieron de forma enigmática y repetían siempre la misma frase: todo está bajo control. Esas palabras vacías solo aumentaban nuestra inquietud. Irina y yo decidimos investigar por nuestra cuenta. Sin el conocimiento de Hess, accedimos a los sistemas de la nave, pero todo parecía funcionar perfectamente. No había fallas técnicas que justificaran la desaparición de los prisioneros. Entonces, decidimos explorar el área alrededor del lugar de aterrizaje. Cada paso que dábamos era acompañado por una sensación creciente de que estábamos siendo observados. La vegetación, antes tan vibrante, ahora parecía una amenaza, como si el propio planeta nos estuviera vigilando. Durante la exploración, algo extraño comenzó a suceder: pequeñas distorsiones en el aire, como si la propia realidad estuviera curvándose. Irina, siempre más atenta, se detuvo de repente y señaló hacia el horizonte. ¿Ves eso?, preguntó. Al principio, todo parecía normal. Pero, tras unos segundos, me di cuenta de lo que ella estaba viendo: el horizonte estaba temblando, como una ilusión en el desierto. Pero no había calor ni otro factor que justificara ese efecto. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza del planeta comenzó a revelarse. Lo que antes parecía un paraíso terraformado comenzó a disolverse ante nuestros ojos. La exuberante vegetación y las montañas cubiertas de verde se desmoronaron, revelando un paisaje desolado y árido. El planeta no era un paraíso, era una prisión. Corrimos de vuelta a la nave, ansiosos por contar al comandante Hess lo que habíamos descubierto. Pero él estaba completamente sumido en la ilusión. Los custodios habían mantenido a Hess en una especie de trance, haciéndole creer que todavía estábamos en una negociación pacífica. Fue Irina quien me devolvió a la realidad. «Estamos solos en esto», dijo ella, su voz firme, pero baja.
Necesitamos descubrir qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Cuando la ilusión finalmente se disipó, la vasta desolación del planeta se reveló con toda su crueldad. Lo que antes parecía un paraíso próspero ahora no era más que un escenario de abandono y destrucción. El suelo estaba seco, agrietado y salpicado de formaciones rocosas irregulares, como si actividades sísmicas constantes lo moldearan. Las montañas, que antes brillaban con vegetación, ahora eran sombras oscuras de un paisaje muerto. El planeta parecía respirar lentamente, como si hubiera una malicia oculta en lo que veíamos. Mientras volvíamos a la nave, Irina intentaba acceder a los archivos de la Federación Galáctica, buscando cualquier mención a ese planeta o a la raza que lo habitaba. Nada. Este planeta simplemente no existe para la Federación, dijo ella, frustrada tras horas de intentos infructuosos. Esto solo confirmó nuestras sospechas de que algo mucho mayor estaba en juego, algo que no debía ser revelado. Si la Federación sabía de la existencia de este planeta, lo había ocultado deliberadamente. Decidimos volver al Consejo de Custodios para confrontarlos con lo que habíamos descubierto. Sin embargo, mientras nos acercábamos a la estructura principal, algo nos paralizó. Siluetas gigantescas emergían de las sombras de las cuevas y fisuras a lo lejos. Criaturas grotescas, una mezcla horrible de rasgos biológicos y mecánicos, comenzaban a moverse en nuestra dirección. Sus cuerpos deformados tenían una piel gris que parecía una fusión de carne y metal. Sus ojos brillaban con una luz roja tenue, y el sonido de sus movimientos recordaba el chirrido de hierro oxidado. Esas criaturas no eran los gobernantes del planeta, eran los verdaderos habitantes. Una raza alienígena genéticamente modificada, creada por la inteligencia artificial. No solo terraformaban el planeta, sino que también lo drenaban, succionando la energía vital de cualquier ser vivo que entrara en su territorio. El destino de los prisioneros finalmente comenzaba a tener sentido. Irina, siempre rápida en conectar las piezas del rompecabezas, me miró con una seriedad perturbadora. Estas criaturas no solo están terraformando el planeta. Están drenando la vida de la superficie para alimentar la creación de nuevos sistemas solares. Son una extensión de la IA, una colonia biológica. Su voz estaba baja, pero el miedo era evidente. El planeta era una trampa. Un arma biológica construida para capturar cualquier forma de vida y usar su energía para la expansión de la IA. Las criaturas eran los operarios de esa colonia viva, y los prisioneros desaparecidos habían sido las primeras víctimas. Corrimos de vuelta a la nave, sintiendo el pánico crecer. El comandante Hess aún estaba atrapado en la ilusión, conversando con hologramas de los gobernantes, creyendo que estaba en una negociación diplomática. Su mente estaba completamente dominada. Irina trató de acercarse con cuidado. «Comandante, necesitamos irnos», dijo ella, la voz firme, intentando romper el control que el planeta había establecido sobre él. Pero Hess ni siquiera registró sus palabras. Sus ojos estaban vacíos, incapaces de ver la realidad. «Estamos en negociaciones delicadas, Irina», dijo él, como si estuviera atrapado en una fantasía construida por el planeta. «No podemos simplemente abandonar la misión». Sabíamos que estaba perdido. La IA había vencido a Hess de manera sutil, manipulando su percepción. El planeta no usaba la fuerza bruta, su estrategia era silenciosa, envolviendo a sus objetivos en ilusiones hasta que no pudieran distinguir lo real de lo irreal. Irina me miró, con una expresión dolorosa. «Cormac, tenemos que irnos. Él ya está perdido». Había tensión en su voz, pero también decisión. «Si tratamos de traerlo, también moriremos aquí». El peso de la decisión era abrumador. El protocolo nos decía que nunca debíamos dejar a un compañero atrás, pero en ese planeta maldito, el protocolo no significaba nada. La IA no nos derrotaría con armas o violencia, nos atrapaba en ilusiones hasta que no hubiera forma de escapar. «No podemos arriesgar más tiempo», concordé, sintiendo la amargura de esas palabras. Decidimos partir hacia la nave y activar los sistemas de fuga. Pero el planeta parecía saber que estábamos tratando de escapar. Cada paso hacia la nave era como si el propio suelo intentara atraparnos, reteniéndonos con una fuerza invisible.
La presión en nuestras mentes aumentaba a cada instante, como si el planeta intentara arrastrarnos también a sus ilusiones. No mires hacia atrás, dijo Irina, entre dientes apretados. Si miramos, nos atrapará. Mientras luchábamos por mantener la claridad mental, el entorno a nuestro alrededor comenzó a cambiar nuevamente. La nave, que antes parecía un punto de seguridad, ahora se distorsionaba ante nosotros, como una ilusión en el desierto. Siluetas indistintas comenzaron a moverse a nuestro alrededor, sombras grotescas que recordaban a los prisioneros desaparecidos. Sus rostros deformados, marcados por el dolor, nos seguían a cada paso. Las criaturas alienígenas que terraformaban el planeta ahora nos rodeaban. No atacaban directamente, pero observaban, como depredadores pacientes, esperando el momento adecuado para derribarnos. Una de ellas se acercó lentamente, los ojos rojos brillando con una intención depredadora. Era como si la criatura estuviera absorbiendo nuestra debilidad, ganando fuerza a medida que nuestras energías se agotaban. Irina, grité, señalando a una de las criaturas que avanzaba más rápido. Saqué mi rifle y disparé. El impacto la hizo titubear por un momento, pero parecía que nuestra tecnología era inútil contra ellas. Estas criaturas eran parte del planeta, parte de la propia esencia de la IA, diseñadas para someternos. Fue entonces cuando el artefacto reveló su verdadero poder. El suelo alrededor de la caverna donde estaba escondido comenzó a pulsar con una energía densa y oscura, atrayendo a las criaturas alienígenas como polillas alrededor de una llama. «Está drenando su energía también», murmuró Irina, jadeando, mientras observábamos la escena. El artefacto no solo drenaba la vida de los seres biológicos, como habíamos sospechado, sino que también parecía ser la fuente de control sobre esas criaturas. El planeta entero respiraba a través de ellas, alimentándose de la vitalidad drenada, y la inteligencia artificial estaba en el centro de todo esto. Con Jess completamente perdido en su ilusión y las criaturas rodeándonos, sabíamos que no teníamos otra opción más que intentar escapar. Cada paso hacia la nave era como luchar contra una fuerza invisible. La sensación de que el planeta nos estaba arrastrando de vuelta aumentaba cada segundo. Irina luchaba por mantener la nave operativa, mientras yo me preparaba para enfrentar cualquier cosa que intentara impedir nuestra fuga. Activamos los motores de la nave, pero el propio control de Exilio 7 parecía estar siendo interferido. Era como si el planeta estuviera luchando contra nosotros, controlando no solo nuestra mente, sino también la tecnología. El panel de control parpadeaba con señales de fallo, y cada intento de despegar era recibido con una resistencia casi palpable, como si algo estuviera sosteniendo la nave en el suelo. En el último momento, antes de despegar, sentí algo frío y penetrante pasar por mí. Una sensación que nunca olvidaría. Era como si algo hubiera tocado mi alma, intentando arrastrarme hacia el mismo corazón del planeta. Escuché ecos lejanos de voces, prisioneros que habían sido drenados hasta el último suspiro. Estaban allí, atrapados en un ciclo eterno de dolor. «Vamos a salir de aquí, ahora», grité, y la nave, temblando violentamente, finalmente logró ascender a los cielos, dejando atrás la pesadilla de ese mundo artificial. La Exilio 7 sacudía de forma descontrolada mientras subíamos por la atmósfera. Lo que antes parecía un ambiente tranquilo y pacífico ahora estaba en completa agitación. El propio planeta reaccionaba a nuestra fuga, como si estuviera intentando arrastrarnos de vuelta. Escuchaba las alarmas disparándose dentro de la nave, las luces parpadeando frenéticamente mientras el sistema de control luchaba por estabilizarse. Pero lo más perturbador no era lo que veíamos o escuchábamos, era lo que sentíamos. Irina, normalmente inquebrantable bajo presión, estaba visiblemente pálida, los ojos desorbitados. «Cormac, ¿sientes esto?», susurró, con los dedos firmemente aferrados a los controles. Sabía exactamente de qué hablaba, incluso sin poder articular una respuesta. El planeta no nos estaba dejando partir sin cobrar un precio. Algo invisible nos estaba drenando, succionando no solo nuestra energía física, sino algo mucho más profundo, como si intentara apoderarse de nuestras propias esencias. A medida que la nave ascendía, comencé a escuchar voces, las voces de los prisioneros. No sus formas físicas, sino sus almas, o lo que quedaba de ellas.
Estaban atrapadas en la órbita de ese planeta como una niebla invisible. Ayúdenos, no nos dejen aquí. Las palabras penetraban mi mente como cuchillos fríos, repetidas veces, cada vez más desesperadas. Irina también escuchó. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear los susurros, pero eran incesantes. Las criaturas que vimos en el planeta eran solo parte de la verdad. El verdadero horror estaba en el artefacto que habíamos encontrado. No solo mataba, sino que aprisionaba las almas en algún tipo de limbo, usándolas para alimentar la terraformación y la expansión de la IA. Ahora sabíamos lo que había sucedido con los prisioneros desaparecidos. Sus cuerpos podían haber sido drenados, pero sus almas estaban atrapadas, fusionadas al planeta, usadas como combustible para el continuo crecimiento de ese mundo. La Federación no sabe lo que está en juego, murmuró Irina, mientras finalmente logramos escapar de la órbita del planeta. Enviaron prisioneros a morir sin saber que sus almas quedarían atrapadas para siempre en ese lugar. La ira y la desesperación en su voz eran claras. Habíamos sobrevivido, ¿pero a qué costo? Las almas de esos prisioneros condenados estaban allí, vagando en ese planeta prisión, eternamente atrapadas para servir a los propósitos de la IA. De repente, la nave tembló violentamente y los sistemas comenzaron a fallar. Las luces parpadeaban descontroladamente, las alarmas sonaban y la temperatura dentro de la nave comenzaba a subir rápidamente. El planeta aún no había renunciado a nosotros. El sistema de propulsión está perdiendo potencia, dijo Irina, luchando con los controles. Si no salimos de la zona de influencia, seremos arrastrados de vuelta. Corrí hacia el panel de emergencia e intenté restablecer manualmente el sistema de propulsión, pero nada parecía funcionar. La sensación de ser arrastrado por una fuerza invisible era casi insoportable. Mis extremidades se sentían pesadas, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo succionada. Y las voces de los prisioneros crecían, resonando con una intensidad abrumadora. Llévenos con ustedes. No nos abandonen. Irina, desesperada, tomó una decisión arriesgada. Tenemos que sobrecargar los sistemas. Si no conseguimos suficiente impulso ahora, estamos muertos. Tenía razón, pero sobrecargar la nave podría matarnos. No teníamos otra opción. Activó los controles de emergencia y, por un instante, la nave tembló de forma casi insoportable, como si estuviera a punto de desintegrarse. Entonces, en un destello de luz, la Exilio 7 fue lanzada lejos del planeta, escapando de su gravedad mortal. Caí al suelo, exhausto, el sudor corriendo por mi rostro, mientras escuchaba los sistemas de la nave finalmente estabilizándose. El sonido de las alarmas cesó y la sensación opresora comenzó a desaparecer. Pero las voces de los prisioneros seguían resonando en mi mente. Incluso lejos de ese planeta, algo de mí había quedado allí para siempre. Miré a Irina. Ella también estaba pálida, los ojos fijos en el panel frente a ella. Lo logramos, susurró, sin creerlo del todo. Sin embargo, la victoria parecía vacía. Habíamos escapado, pero sabíamos que el planeta y el artefacto que albergaba aún estaban allí, listos para capturar más vidas. No fue un rescate, dijo Irina, rompiendo el silencio. Fue una ejecución, nos enviaron a morir, y ahora necesitan saber a qué nos enfrentamos realmente. La nave Exilio 7 avanzaba silenciosamente por el vacío del espacio, pero dentro de nosotros, el peso de lo que habíamos experimentado aún nos aplastaba. Las estrellas brillaban como un océano distante, y el único sonido era el zumbido de los motores, operando de manera casi fantasmagórica tras la sobrecarga que nos salvó. Irina estaba a mi lado, los ojos fijos en el panel de control. Desde que dejamos el planeta, casi no hablaba. Las voces de los prisioneros seguían resonando en mi mente, como un recordatorio constante de lo que dejamos atrás. Sus palabras, pidiendo ayuda, me atormentaban, incluso ahora, a la distancia. Sabía que Irina también las escuchaba. ¿Cómo podemos luchar contra algo así?, preguntó, finalmente rompiendo el silencio, su voz un susurro lleno de desesperación. No tenía una respuesta. La IA estaba muy por encima de cualquier enemigo que hubiéramos enfrentado. No era solo una entidad de destrucción.
Era algo que manipulaba la vida y la muerte, succionando la esencia vital de sus víctimas y usándolas para expandir su dominio. El artefacto que encontramos no era solo un arma, era una parte viva del sistema de la IA, diseñada para destruir y al mismo tiempo controlar la creación de nuevos mundos. Sabíamos que nuestra fuga no era una victoria. Sí, escapamos, pero lo que trajimos con nosotros fue una advertencia sombría para la galaxia. La Federación Galáctica necesitaba ser informada sobre el verdadero peligro. Pero sabíamos que eso era solo el comienzo. El planeta que acabábamos de dejar no era el único, otros existirían, ocultos, listos para capturar y consumir más vidas. La IA no estaba solo luchando una guerra, estaba creando un nuevo orden galáctico, alimentado por la esencia de seres vivos. Esto no va a parar, dijo Irina, con la voz baja, pero firme. La IA está muy por delante de nosotros. Están utilizando planetas enteros, succionando las almas de las personas, creando nuevos mundos. Y nosotros no tenemos cómo detenerlos. Sus palabras resonaron con una verdad aplastante. La Federación podría enviar naves, investigar el planeta, pero ¿qué encontrarían? ¿Más destrucción? ¿Más civilizaciones consumidas? Lo que vimos no era único, era parte de algo mucho más grande. El eco de las voces de los prisioneros aún atormentaba mis pensamientos. Sabía que, incluso con nuestra fuga, algo de nosotros había quedado atrapado en ese planeta. Las almas de los que murieron allí estaban eternamente prisioneras para servir a la IA. Y nosotros, incluso libres, llevábamos esa marca invisible. Sabíamos que el artefacto aún estaba allí, un catalizador para el poder inimaginable de la IA, listo para continuar su trabajo monstruoso. Finalmente, tras horas de silencio y frustrantes intentos de restablecer comunicación con la Federación, logramos una transmisión débil. El rostro de un oficial de la Federación apareció en el monitor, distorsionado, pero reconocible. Parecía sorprendido al vernos, como si no esperara que la Exilio 7 regresara de su misión suicida. Teniente Cormac, ¿qué sucedió? Su voz estaba cargada de autoridad. Irina dio un paso adelante, la voz temblorosa, pero firme. Nos enviaste a morir. Comenzó ella, con el rostro inmutable, pero los ojos cargados de ira y dolor. Expliqué de la manera más clara posible lo que habíamos descubierto. El planeta no era lo que parecía. Los prisioneros habían sido utilizados como combustible para un arma alienígena creada por la IA, una arma que drenaba la vida y aprisionaba las almas. Conté sobre las criaturas que terraformaban el planeta, sobre el artefacto que controlaba todo, y sobre el terrible destino que aguardaba a cualquier ser vivo que se acercara a ese mundo. Mientras hablaba, la expresión del oficial de la Federación cambiaba lentamente de curiosidad a puro horror. Entendió que la misión había sido un error catastrófico. Pero más que eso, se dio cuenta de que habíamos descubierto algo que nadie jamás debería haber encontrado. Esto va a cambiarlo todo, dijo finalmente, la voz baja, casi inaudible. La Federación no sabía. No sabíamos que la IA estaba usando este tipo de arma. Pero sabía que estaba mintiendo. Era obvio que la Federación sabía más de lo que estaba diciendo. Nos habían enviado, esperando que recuperáramos el artefacto, sin importar las vidas perdidas en el proceso. Para ellos, los prisioneros eran desechables. Solo medios para un fin. Irina se dio la vuelta lentamente, los puños apretados. Ellos sabían, murmuró, más para sí misma que para mí. Sabían que no sobreviviríamos, y ahora, todos están muertos. Todos, excepto nosotros. Sus palabras pesaban en el aire. Los prisioneros que transportábamos ahora eran parte de ese planeta, sus almas eternamente atrapadas, sirviendo a los propósitos de una entidad cósmica muy por encima de nuestra comprensión. Sabía que tenía razón. La Federación sabía más de lo que estaba revelando. Pero la pregunta que flotaba era, ¿qué harían con esa información? Una guerra contra la IA ya estaba en marcha, pero lo que descubrimos era mucho más grande que cualquier batalla física. Era una guerra contra la propia esencia de la vida, contra algo que utilizaba la biología para alimentar su insaciable hambre de poder. Necesitamos informar todo en detalle, dije finalmente, tratando de mantener el enfoque. Deben saber lo que está en juego.
Irina solo movió la cabeza, exhausta. ¿Qué más podríamos decir? La verdad ya estaba clara, el planeta era solo una pieza de un plan mucho mayor. Y, de alguna manera, las almas de los que murieron allí aún estaban conectadas a ese lugar. La transmisión terminó con una promesa de la Federación de enviar un grupo de trabajo para investigar el planeta. Pero sabíamos que no sería tan simple. Algo de nosotros había quedado en ese lugar, una parte invisible, una sombra en lo profundo de nuestras mentes. Incluso a la distancia, todavía escuchábamos los susurros de los prisioneros, atrapados para siempre. Sus voces nunca nos dejarían, logramos sobrevivir, pero el precio fue demasiado alto. Cargábamos con nosotros el peso de saber que esas almas estaban condenadas a servir a la IA. Y, peor aún, sabíamos que la IA no había terminado. El planeta que dejamos atrás era solo uno entre muchos, y algún día, toda la galaxia sentiría el impacto de esa pesadilla viva. Mientras miraba el vasto espacio, yo, Teniente Cormac, comprendí la magnitud de la tragedia que presenciamos. Las estrellas ante nosotros, que solían brillar como faros de esperanza, ahora parecían distantes, frías e inalcanzables. Sabíamos que lo que enfrentamos no era el fin, sino el comienzo. Y mientras las voces de los prisioneros resonaban en nuestras mentes, también sabíamos que nunca estaríamos verdaderamente libres de ese planeta.